Vamos a estar desarrollando la asignación. No grabé toda la clase, pero ya tenemos que dar las instrucciones. Es observar cada uno de los videos e ir desarrollando las actividades asignadas, por favor, en plataforma. La cultura maya fue una civilización que se desarrolló en Mesoamérica y ocupó los territorios del actual sur de México y del norte de Centroamérica, alcanzando Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice. Aunque su inicio se data en el periodo preclásico, su apogeo tuvo lugar durante el periodo clásico, entre el 250 y el 900 después de Cristo. A partir de ese momento, la civilización maya experimentó un largo declive, con la excepción de las ciudades ubicadas en la península de Yucatán, donde esta cultura mantuvo su esplendor durante algunos siglos más. La llegada de los españoles acabó con los últimos vestigios de esta civilización. Esta civilización está considerada como una de las más avanzadas entre todas las que se desarrollaron en Mesoamérica. Entre sus logros se encuentra la creación de un lenguaje escrito completo, así como sus aportaciones a la arquitectura y el arte. Igualmente, fueron los inventores de sofisticados sistemas astronómicos y matemáticos. A diferencia de otras culturas mesoamericanas, los mayas no crearon un estado unitario, sino que formaron ciudades-estado con bastante independencia propia. La legitimidad de los reyes provenía de la religión, ya que eran considerados figuras divinas dentro de una sociedad con un marcado carácter estamental. Origen e historia. El origen de la cultura maya se sitúa en el período preclásico, una etapa que comprendió entre el 2000 a.C. y el 250 después de Cristo. Ya en el período clásico llegó el momento de máximo esplendor de esta civilización. Período preclásico, 2000 a.C., 250 después de Cristo. Los primeros asentamientos levantados por los mayas en Belice se produjeron alrededor del 2600 a.C. 800 años después llegaron a la costa del Pacífico, concretamente a la región del Soconusco. En esta etapa ya practicaban la agricultura, aunque solo de algunos productos básicos, como el frijol, el chile o el maíz. Ya durante el preclásico medio, los asentamientos mayas comenzaron a hacerse más grandes, hasta convertirse en ciudades. La localidad más antigua documentada fue Nacbé, situada en el departamento de Petén, en la actual Guatemala. También durante esta etapa, los mayas comenzaron a poblar el norte de Yucatán. Los restos encontrados han llevado a los arqueólogos a afirmar que en el siglo III a.C., los mayas ya habían creado un sistema de escritura, al menos en Petén. Más adelante, en el preclásico tardío, las ciudades mayas continuaron creciendo. Entre ellas destacaron el Mirador y Tikal. Sin embargo, la evolución de la cultura maya se detuvo en el siglo I a.C. Muchas de las grandes ciudades construidas fueron abandonadas, sin que se conozca el motivo de este colapso. Período clásico, 250-900 después de Cristo. La civilización maya volvió a recuperarse durante el período clásico, época durante la que vivió su máximo esplendor. Los expertos dividen este periodo en dos partes: el clásico temprano, entre el 250 y el 550 después de Cristo, y el clásico tardío, que se prolongó hasta el 900 después de Cristo. En el clásico temprano, las ciudades mayas recogieron la influencia de Teotihuacán, una gran ciudad ubicada en el Valle de México. Los gobernantes de esta localidad enviaron una expedición militar a Tikal en el 378 después de Cristo e instalaron una nueva dinastía real. Su relación con Teotihuacán permitió a Tikal progresar, hasta convertirse en la denominadora de todas las tierras bajas centrales. Solo Calakmul, ubicada en Petén, podía competir con el poderío de Tikal, por lo que se desarrolló una gran rivalidad entre ambas ciudades.
Más adelante, durante el Clásico tardío, los mayas experimentaron una gran explosión cultural, impulsada por los reyes de las ciudades-estado más importantes de este periodo: Tikal, Palenque, Copán, Piedras Negras o Yaxchilán, entre otras. Como ocurriera en el periodo preclásico, un nuevo colapso afectó a las ciudades-estados mayas entre los siglos 9 y 10 después de Cristo. Existen diversas teorías sobre las causas de esta decadencia, sin que se haya confirmado ninguna de ellas. Sí se conocen, en cambio, las consecuencias: abandono de muchas ciudades y regreso al sistema político de la primera etapa del preclásico. Periodo posclásico, 950-1531 después de Cristo. La península del Yucatán fue la única zona que no sufrió la decadencia sufrida por las ciudades mayas. De esta forma, este territorio pasó de ser uno de los menos importantes a convertirse en el continuador de toda su cultura. Chichén Itzá fue la ciudad más importante en la primera parte de este periodo. Este asentamiento se había levantado en el 987 después de Cristo, cuando miembros de la etnia Itzá llegaron a la zona desde Tabasco. Más adelante, la localidad fue invadida por grupos de cultura tolteca al mando de un líder, que recibía el título de Kukulcán, serpiente emplumada en español. Estos se instalaron en la ciudad de Mayapán. En el siglo XIII, los Itzá fueron derrotados por una coalición formada por los Cocom de Mayapán y mercenarios del centro de México. La consecuencia fue la instauración de un sistema de gobierno despótico que se prolongó hasta el 1441. Ese año, una liga de ciudades-estado destruyó la ciudad. Los últimos años del periodo posclásico estuvieron caracterizados por las continuas guerras que enfrentaron a las ciudades-estado entre sí. Tras la llegada de los conquistadores españoles, los mayas perdieron toda su influencia y, como el resto de los pueblos indígenas, fueron obligados a adoptar la religión y costumbres de los vencedores. A pesar de esto, alguna ciudad resistió durante un tiempo, como Tayasal, el último reducto de la civilización maya en Petén, que resistió hasta 1697. Ubicación geográfica y temporal. La cronología de la civilización maya abarcó varios milenios, tomando como referencia los primeros asentamientos en Belice. Esta cultura se originó en el 2600 a.C., aunque el colapso principal se produjo sobre el 900 después de Cristo. Sus dominios en el Yucatán resistieron varios siglos más. Ubicación geográfica. El territorio en el que se asentó la cultura maya fue variando a lo largo del tiempo, alcanzando su máxima extensión durante el periodo clásico. En estos momentos, la civilización maya controlaba alrededor de 280.000 kilómetros cuadrados. Los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y parte de Campeche y Chiapas, Petén e Izabal, en Guatemala, zonas del norte de Honduras y Belice. De esta forma, el país de los mayas, denominado Mayab, comprendía 3 áreas ecológicas: la península del Yucatán, las tierras altas de Chiapas y Guatemala y la zona central del Petén. Esta última era la más complicada, ya que se caracterizaba por el bosque tropical y por las frecuentes lluvias. Sin embargo, fue ahí donde esta civilización alcanzó su máximo esplendor. Características generales de los mayas. La civilización maya está considerada como una de las más importantes de todo el continente americano. Sus aportes en materias como las matemáticas, la astronomía o la arquitectura influyeron enormemente a las civilizaciones posteriores. Religión. Los mayas profesaban una religión politeísta y sus creencias estaban muy ligadas a la naturaleza. Los dioses más importantes eran Itzá-na y Hunab-ku, además de otros relacionados con la lluvia, el sol, la agricultura, la muerte y otros aspectos de su vida cotidiana.
La religión maya afirmaba que habían existido 4 edades históricas anteriores, que habían sido destruidas por el efecto de un elemento natural diferente en cada caso: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Para los mayas era muy importante realizar diversas ceremonias religiosas. Estas iban desde el ayuno a los sacrificios, pasando por el rezo o las danzas. Todas estas ceremonias estaban dirigidas por sacerdotes y, en muchos casos, se realizaban en pirámides que tenían la función de templos de adoración. Buena parte de sus creencias y mitología están recogidas en 2 obras diferentes. La primera, considerada la Biblia maya, es el Popol Vuh, o Libro de la Comunidad. La segunda es el Chilam Balam, redactada ya en la época de la conquista por un español, Diego de Landa. Guerra. La guerra y los guerreros tenían una gran importancia dentro de la cultura maya. Durante su historia fueron muy frecuentes los conflictos militares, que en la mayoría de las ocasiones enfrentaban entre sí a las diferentes ciudades-estado. Todo esto provocó que los guerreros adquirieran un gran prestigio social y formaran parte de la clase alta. Economía. La principal actividad económica de los mayas era la agricultura, actividad a la que sacaron un gran rendimiento. La propiedad de las tierras de cultivo era un reflejo de su organización política y religiosa. Así, toda la tierra pertenecía al gobernante, Aau, quien se encargaba de asignarla dependiendo de las necesidades de cada familia. Los campesinos tenían derecho a quedarse con lo cosechado, aunque tenían que entregar al gobierno una parte de lo cultivado. A cambio, los gobernantes ayudaban a los campesinos en épocas de escasez y rogaban a los dioses para que la cosecha fuera abundante. Comercio. El rey tenía bajo su control todo el comercio, que se desarrollaba entre las diferentes ciudades-estados mayas. Los comerciantes, por su parte, conformaban una casta propia de carácter hereditario. Con el tiempo, estos crearon una amplia red mercantil. Los comerciantes llevaban productos de lujo, como el jade o la sal, a ciudades como Teotihuacán y otras de toda Mesoamérica. Además, también solían transportar productos agrícolas locales y piezas de artesanía. La importancia que cobró el comercio a lo largo de los siglos provocó la aparición de un sistema monetario, aunque bastante básico. Tributos. Además de los mencionados anteriormente, la economía maya se apoyaba en otro factor importante: el pago de tributos. Estos podían ser abonados mediante el trabajo personal, lo que proporcionaba mano de obra para la construcción de los edificios públicos. Vestimenta. Como en otras civilizaciones mesoamericanas, la clase social marcaba el tipo de vestimenta dentro de la cultura maya. Así, los hombres de la clase baja usaban un calzón muy básico y llevaban el pecho sin cubrir. Por su parte, las mujeres de esa misma clase vestían camisas anchas de varios colores, elaboradas con algodón, además de faldas largas. La clase alta, formada por la familia real y los altos funcionarios, vestían ropas de más calidad. En ellas destacaban los adornos fabricados con plumas y piedras. Aritmética y astronomía. Los mayas aportaron grandes avances a la astronomía y la aritmética, algo que influyó en las culturas posteriores. Entre sus aportaciones se encuentra la creación de un sistema de numeración de base 20, y que, como gran novedad, introducía un signo para reflejar el número 0. Hay que reseñar que el 0 tardó mucho más en aparecer en la numeración arábiga. La creación de este sistema estuvo motivada por los estudios astronómicos realizados por esta cultura. Los astrónomos mayas necesitaban una manera de contabilizar sus observaciones del cielo, algo que utilizaban para regular el ciclo agrícola. Calendario. Las 2 ramas científicas mencionadas fueron usadas por los mayas para crear 2 calendarios diferentes: el Solkin, ritual, y el Aab, solar. El primero de ellos dividía el año en 13 meses de 20 días cada uno,
lo que daba un total de 260 días. Los sacerdotes lo usaban para adivinar el futuro de cada individuo. Por su parte, el segundo estaba compuesto por 18 meses de 20 días, con 360 días en total. A estos había que añadirle otros 5 días denominados asiagos. Cuando ambos calendarios se combinaban, los mayas obtenían ciclos de 52 años llamados cuerda corta. Aparte de los anteriores, los mayas crearon otro calendario, más complejo, denominado cuenta larga. Este estaba destinado a contar el tiempo que había pasado desde que el mundo fue creado. Algo que, según sus creencias, ocurrió en el 3114 a.C. Es Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente clase y luego continuamos.